¿Te has preguntado cómo la mano invisible y el dilema del prisionero pueden explicar el mundo en que vivimos? Acompáñanos y descúbrelo en 20 minutos. Hola, soy Rico. Bienvenido al rincón de internet donde te enseño a hacer que el dinero trabaje para ti. Esto es Secretos de Rico. Porque manejar bien tu dinero es el primer paso hacia tus sueños. La economía clásica. La economía clásica se concibe como una vasta maquinaria que funciona de manera óptima cuando se le permite operar sin interferencias. Esta visión se origina en el siglo XVIII cuando Adam Smith publicó La riqueza de las naciones en 1776, introduciendo el concepto de la mano invisible. Según esta idea, millones de individuos, al perseguir sus intereses personales, logran de manera inadvertida generar orden y prosperidad en la economía. Por ejemplo, cuando un agricultor produce huevos, su principal objetivo es obtener beneficios, no alimentar a la población. Sin embargo, al buscar rentabilidad, asegura que en cada jornada se ofrezca a la sociedad un suministro constante de un alimento fundamental. Los economistas clásicos sostenían que la interacción libre entre oferta y demanda permite el ajuste natural de precios y salarios. En este sentido, si el precio de los huevos se dispara, otros productores identificarán la oportunidad de lucrar y aumentarán la oferta, lo que eventualmente conducirá a una reducción de los precios. De igual manera, en caso de que los salarios en un sector sean elevados, los trabajadores se desplazarán hacia él hasta que se logre un equilibrio remuneratorio. Esta dinámica de autorregulación fue la base sobre la que se edificaría la teoría del comercio internacional, desarrollada posteriormente por David Ricardo, quien introdujo la noción de la ventaja comparativa. Ricardo argumentó que a nivel internacional, cada país se beneficiaría al especializarse en aquellos productos en los que es relativamente más eficiente, aun si uno resulta superior en la producción de múltiples bienes. Así, mientras Inglaterra podría producir tanto vino como paño de forma más eficaz que Portugal, sería conveniente que se concentrara en la producción de paño si su ventaja relativa es mayor, permitiendo que Portugal se enfoque en la producción de vino. Este sistema, en apariencia armonioso, advertía a los gobiernos de que la intervención mediante aranceles, controles de precios o regulaciones excesivas era comparable a introducir un elemento perturbador en una máquina que funcionaba a la perfección, comprometiendo el delicado equilibrio del mercado. La economía marxista, en contraste con la visión de la economía clásica, Karl Marx presentó una interpretación radical del capitalismo en medio de la revolución industrial. Según Marx, el sistema capitalista se fundamenta en una relación desigual entre el capital y el trabajo, siendo la teoría del valor trabajo su núcleo explicativo. Esta teoría sostiene que el valor real de un producto se deriva del esfuerzo humano invertido en su producción. Consideremos a un trabajador en una fábrica de relojes que, durante su turno, ensambla varias unidades cuyo valor total en el mercado supera considerablemente el salario que recibe. La diferencia entre el valor generado por su labor y su remuneración constituye lo que Marx definió como plusvalor. Esta plusvalía se apropia directamente el propietario de la fábrica, representando el beneficio adicional extraído del trabajo del obrero sin que éste reciba una compensación proporcional a su esfuerzo. Marx sostenía que esta dinámica de explotación era intrínseca al sistema capitalista y que con el tiempo intensificaría las tensiones sociales, llevando una transformación revolucionaria que daría paso a un nuevo orden económico y social. Además, introdujo el concepto de materialismo histórico, argumentando que las sociedades evolucionan a través de etapas sucesivas, tal como el feudalismo dio paso al capitalismo, y que el conflicto de clases era el motor fundamental que impulsaría la eventual caída del capitalismo. La economía neoclásica. Esta corriente se apartó de la visión clásica y marxista al introducir el marginalismo, es decir, la idea de que el valor de un bien se determina por la satisfacción adicional que proporciona la última unidad consumida. Imaginemos el disfrute de una taza de café aromático por la mañana. La primera taza despierta todos los sentidos, proporcionando un placer y energía excepcionales, pero con cada taza sucesiva la satisfacción disminuye. Esta disminución en el placer
marginal ilustra por qué algunos productos, a pesar de ser esenciales, pueden tener precios bajos, mientras que otros menos frecuentes o exclusivos alcanzan valores altos debido a su limitada disponibilidad. Esta tesis concibe el mercado como una compleja red de curvas de oferta y demanda, en la que la búsqueda de un equilibrio se traduce en la asignación óptima de recursos. En este marco, se asume que los individuos actúan de forma racional, maximizando su utilidad o satisfacción, mientras que las empresas buscan maximizar sus beneficios en un entorno de competencia perfecta. Teoría de juegos, estrategia y decisiones interdependientes. Imaginemos que la economía es como un gigantesco juego de ajedrez en el que cada movimiento depende de las acciones y reacciones de los demás participantes. Esta analogía se plasma en la teoría de juegos, que se centra en analizar el comportamiento estratégico de individuos y organizaciones cuando sus resultados dependen de las decisiones ajenas. Un ejemplo clásico es el dilema del prisionero, dos individuos enfrentados a la disyuntiva de cooperar o traicionar a su compañero, donde la opción racional desde el punto de vista individual resulta en un desenlace peor para ambos si actúan egoístamente. Esta paradoja se extiende a diversas situaciones de la vida real, desde guerras comerciales hasta negociaciones internacionales sobre el cambio climático, donde cada actor se enfrenta al reto de elegir entre la búsqueda del beneficio propio y la cooperación que, aunque parezca contraria al interés individual, podría generar mejores resultados colectivos. La contribución más significativa en este campo fue realizada por John Nash, quien demostró que en cualquier situación estratégica existe al menos un equilibrio en el que ningún jugador puede mejorar su situación cambiando unilateralmente su estrategia. Este concepto, conocido como el equilibrio de Nash, explica fenómenos cotidianos como la adopción de normas de tránsito en un país, donde la coherencia en el comportamiento de los individuos resulta esencial para evitar el caos. La teoría de juegos ha revolucionado la estrategia empresarial, la formulación de políticas públicas y la comprensión de interacciones en campos tan variados como la biología, la sociología y la política. El keynesianismo. La Gran Depresión de la década de 1930 puso en evidencia las limitaciones de la economía de mercado para autoajustarse en momento de crisis. Fue en este contexto cuando John Maynard Keynes revolucionó el pensamiento económico con su enfoque centrado en la demanda agregada. Según Keynes, durante una recesión, la propensión a ahorrar de individuos y empresas, aunque racional a nivel individual, resulta perjudicial para el conjunto de la economía, ya que reduce la inversión y el consumo, desencadenando un ciclo de decrecimiento. La solución, argumentaba Keynes, radica en que el Estado intervenga para reactivar la demanda mediante políticas fiscales y de gasto público. Al invertir en infraestructuras, contratar trabajadores y facilitar el flujo de dinero, el gobierno puede generar un efecto multiplicador en la economía, en el que cada dólar invertido produce una reacción en cadena que estimula el crecimiento general. En este sentido, la intervención estatal se presenta no como una interferencia arbitraria, sino como una herramienta necesaria para contrarrestar las deficiencias del mercado en situaciones extremas, popularizando la idea de que la mano invisible a veces necesita un empujón. El monetarismo. En la década de 1970, mientras la inflación se convertía en una amenaza creciente para las economías desarrolladas, surgió una corriente de pensamiento que cuestionaba la eficiencia de las políticas keynesianas. Milton Friedman y otros monetaristas propusieron que la raíz del problema radicaba en la gestión inadecuada de la masa monetaria. Según el monetarismo, la inflación no es el resultado de fuerzas externas o de un exceso de demanda, sino una consecuencia directa de imprimir dinero en exceso, lo que devalúa cada unidad monetaria. Friedman resumió esta idea con la célebre frase: la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario. La propuesta monetarista aboga por un crecimiento constante y predecible de la oferta monetaria, evitando intervenciones abruptas que pueden generar inestabilidad. Además, esta escuela teórica introdujo el concepto de la tasa natural
de desempleo, argumentando que intentar reducir el desempleo por debajo de cierto nivel mediante políticas de estímulo solo conllevaría presiones inflacionarias sin lograr un crecimiento sostenible. Así, la perspectiva monetarista se centra en la importancia de mantener la disciplina en la política monetaria, permitiendo que el mercado se ajuste de manera más eficiente sin las distorsiones que ocasionan intervenciones imprevistas. Si te está gustando este recorrido por las teorías económicas, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos insights que transformarán tu forma de ver la economía. La economía de la oferta. Durante la década de 1980, las ideas de la economía de la oferta ganaron protagonismo en el escenario internacional, impulsadas por líderes como Ronald Reagan. Esta teoría sostiene que el crecimiento económico se fomenta al estimular la producción mediante la reducción de impuestos y la eliminación de regulaciones excesivas. La premisa fundamental es que cuando se reducen las cargas fiscales, especialmente para las empresas y los altos ingresos, se incentiva la inversión y la actividad productiva, generando un efecto cascada que beneficia a toda la sociedad. Los defensores de esta corriente argumentan que una menor tributación permite que el capital se reinvierta en la economía, creando empleos, elevando la productividad y, paradójicamente, aumentando la recaudación fiscal a largo plazo. Sin embargo, esta aproximación ha sido objeto de intensos debates, ya que, si bien en ciertos momentos se han observado expansiones económicas, también se han evidenciado problemas relacionados con el aumento de los déficits públicos y la creciente desigualdad. La controversia radica en determinar si las ventajas del crecimiento inducido por la reducción de impuestos compensan las potenciales consecuencias negativas en términos de equidad y sostenibilidad fiscal. Aún así, es un eje central en los debates sobre la reforma tributaria y el papel del Estado en el fomento del desarrollo. La escuela austríaca, fundada por Karl Menger y desarrollada por figuras como Friedrich Hayek y Ludwig von Mises, esta escuela sostiene que la economía no puede ser reducida a simples ecuaciones, sino que debe comprenderse como el resultado de elecciones individuales en un contexto de información dispersa y dinámica. Uno de sus aportes más destacados es la teoría de los ciclos económicos, que atribuye las recesiones a la manipulación de las tasas de intereses por parte de los bancos centrales. Según esta perspectiva, mantener tasas de interés artificialmente bajas genera una ilusión de abundante ahorro, lo que induce a las empresas a emprender proyectos que, al final, resultan insostenibles. Cuando la realidad económica se impone, se produce un ajuste brusco que desemboca en crisis y quiebras. Además, los austríacos critican duramente la planificación centralizada, argumentando que ningún ente central podría recopilar y procesar la vasta cantidad de información necesaria para gestionar la economía de manera eficiente. En cambio, el sistema de precios, fruto de innumerables transacciones, funciona como un mecanismo de coordinación espontáneo que refleja las verdaderas preferencias y necesidades de la sociedad. Esta visión resalta la importancia de la libertad individual y la descentralización. La economía del comportamiento, impulsadas por investigadores como Daniel Kahneman y Amos Tversky, revela que nuestras decisiones están plagadas de sesgos, atajos mentales y emociones que alteran el cálculo racional. Un ejemplo paradigmático es la aversión a la pérdida. La molestia de perder una cantidad determinada de dinero supera con creces la satisfacción de ganar una suma similar. Este fenómeno explica comportamientos aparentemente irracionales, como la predisposición a pagar más por evitar una pérdida que a obtener una ganancia. La economía del comportamiento introduce además el concepto de racionalidad acotada, que reconoce que las limitaciones cognitivas y la información incompleta obligan a las personas a optar por soluciones satisfactorias en lugar de las óptimas.
Las implicaciones de estos hallazgos son profundas, ya que permiten diseñar estrategias que, sin coartar la libertad de elección, pueden orientar a las personas hacia decisiones más beneficiosas. Este enfoque ha tenido un impacto significativo en áreas tan diversas como el diseño de políticas públicas, la estrategia de marketing y la planificación financiera personal. La economía del desarrollo. Esta rama del saber se adentra en la compleja red de instituciones, cultura e historia que configuran el progreso económico de un país. Los economistas del desarrollo han identificado lo que se conoce como trampas de la pobreza, ciclos viciosos en los que la falta de inversión en educación, infraestructura y salud impide que las naciones rompan con el subdesarrollo. Por ejemplo, un pequeño comerciante sin recursos para modernizar su tienda queda atrapado en un ciclo de bajos ingresos. Sin embargo, intervenciones como créditos accesibles o asesoría empresarial han logrado romper este ciclo al mejorar su negocio y atraer más clientes. La economía del desarrollo también destaca la importancia de la calidad institucional. Países que han logrado consolidar sistemas legales sólidos, garantizar derechos de propiedad y promover la transparencia en la gobernanza tienden a atraer inversiones y fomentar el crecimiento sostenido. En este sentido, la transformación social y el desarrollo económico están intrínsecamente ligados a la creación de un ambiente propicio para la innovación, la competitividad y la justicia social. La nueva economía institucional, desarrollada por economistas como Ronald Coase y Douglas North, se centra en comprender cómo las reglas, leyes y normas influyen en la toma de decisiones y en la eficiencia de las transacciones. Estas instituciones, que abarcan desde los marcos legales hasta las prácticas culturales, sirven para reducir los costos de transacción que se generan al intercambiar bienes y servicios. Por ejemplo, imaginar la construcción de un puente sin un marco institucional adecuado implicaría negociar cada contrato y permiso de forma individual, lo que haría inviable el proyecto. Así, contar con instituciones sólidas facilita la coordinación de esfuerzos y establece las bases para un desarrollo económico sostenido. Otro aspecto crucial que destaca esta corriente es la idea de la dependencia del camino, que postula que las decisiones e instituciones del pasado pueden limitar las opciones futuras y condicionar el crecimiento. Esta perspectiva ayuda a explicar por qué determinadas regiones, a pesar de contar con recursos naturales o capital humano, permanecen rezagadas, mientras que otras, a través de una evolución institucional favorable, logran dinamizar su economía de manera sostenible. La teoría de la elección pública. Fundada por Chase Buchanan y Gordon Tullock, esta teoría desafía la visión romántica de la política, argumentando que políticos y burócratas no son servidores desinteresados, sino individuos que buscan maximizar sus propios intereses. Así, un legislador podría apoyar una medida que beneficia a su distrito, incluso si dicha política es perjudicial para el conjunto del país, porque los beneficios concentrados para su circunscripción superan los costos dispersos que afectan a la mayoría. Este análisis ayuda a explicar por qué ciertas políticas, aunque ineficientes o injustas, persisten a lo largo del tiempo. La dinámica de beneficios concentrados y costos dispersos se hace evidente en numerosos casos, desde subsidios a industrias específicas hasta proteccionismos arancelarios. La crítica fundamental reside en que, sin mecanismos que contrarresten la búsqueda de ventajas personales, el sistema político puede terminar funcionando de manera análoga a un mercado en el que la competencia se ve distorsionada por la concentración de poder. Esta perspectiva invita a repensar la organización del Estado y la implementación de reglas constitucionales que limiten la influencia desmedida de los grupos de presión, buscando que el interés general prevalezca sobre el beneficio de unos pocos. Reflexión final. Este recorrido nos recuerda que no existe una única fórmula mágica para alcanzar el
el bienestar. Al contrario, es en la confluencia de múltiples perspectivas donde se halla el potencial para abordar los desafíos contemporáneos, el dinamismo del mercado, la inevitable intervención del Estado en momentos de crisis, la influencia de las expectativas y comportamientos humanos y la relevancia de estructuras institucionales eficientes configuran un panorama en el que cada actor debe adaptarse y colaborar para crear una sociedad más próspera y justa. Ahora que conoces las principales teorías económicas, ¿cuál crees que explica mejor el mundo actual? Déjanos tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo y ayúdanos a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo.